¿Qué tal? Muy buena tarde, amigos y amigas. Mi nombre es Pablo Velasco Silva y hace unas semanas he empezado a compartir material sobre lengua náhuatl en el canalito de YouTube. Y bueno, en esta ocasión les quiero compartir la forma de pluralizar los sustantivos en náhuatl. Entonces yo espero que les guste el contenido. Poco a poquito voy a ir mejorando justamente el contenido, el tipo de grabación, los materiales que voy a estar utilizando. Y síganme en TikTok, aparezco como Pablo VS o como Nahuaclactol. Y sin más, pues comencemos con esta breve lección. Muchas gracias. Entonces, vamos a dar principio a esta lección, que van a ser la forma plural del sustantivo. Para esto hay que recordar que en la lengua náhuatl hay sustantivos que se clasifican según su terminación. Por ejemplo, hay palabras que terminan en TL. Un ejemplo es mazatl, venado. Otro ejemplo, ayotochtli, armadillo. Oquilin, gusano. Y cali, cali, casa. Como ustedes pueden ver, tengo el sustantivo escrito de dos colores, en negro y en amarillo. En amarillo está la terminación del sustantivo. En este caso de la palabra mazatl, la terminación es TL. Entonces ya lo tenemos ahí muy bien identificado. Mazatl, venado, terminación TL. Esa es una de las terminaciones, la TL. Otra de las terminaciones son las palabritas que terminan en tli. Ayotochtli, armadillo. Y vean, de negro tenemos esta parte. A esta parte la vamos a llamar raíz. Y a esto la terminación, ¿vale? Raíz, terminación. Oquilin tiene terminación in. Oquilin, gusano. Y por último, cali, casa, terminación LI. Entonces nos vamos a encontrar muchas palabras con alguna de estas terminaciones. Ahora, también va a haber palabritas que no tengan ninguna de estas terminaciones. Una palabra ejemplo sería decir perro. En algunas partes para decir perro se dice chichi y no tiene esa terminación. Para algunas otras variantes puede pasar que ya no existan estas terminaciones a la hora de hablar, ¿vale? Pero esto es muy importante porque esto nos va a servir para después identificar otras palabras, o más bien estas mismas palabras, pero en otras variantes. Entonces, amigos, vamos a pasar a proceder a pluralizar la palabra mazatl, venado. En vez de decir venado, ahora vamos a decir venados. Entonces, hay una regla para las palabritas que terminan en TL. Y es la siguiente: palabras que terminan en TL van a pluralizar con la terminación MEG. ¿Qué va a pasar? Que esta terminación TL va a desaparecer y va a ser sustituida por la terminación MEG.
Observen qué es lo que voy a hacer. A ver, lo acomodo mejor. Ahí está. Masamej. Masamej. Venados. Entonces, dificultades técnicas. Solucionado, amigos. El poder de la edición. Masamej. Venados. Así pluralizan las palabras que terminan en TL. Ahora hagamos otro ejemplo con una palabra que termine en TL. En este caso va a ser huexolotl. Huexolotl. ¿Les suena esa palabra? Huexolotl. Quitosneki quiere decir, ¿qué creen? Guajolote. Huexolotl. Guajolote. Entonces, siguiendo la regla, palabras que terminan en TL para pluralizar, se pierde la terminación TL y se agrega la terminación mej. Mej. Entonces, hago al guajolotito un poquito a la derecha y voy a agregar el sufijo mej. Esto lo va a pluralizar. Entonces va a pasar de decir guajolote a decir guajolotes. Huexolome. Guajolotes. Entonces acompañamos a nuestro amigo guajolote por otro guajolote para que sean en plural. Guajolotes. Huexolome. Huexolome. Ahora vamos con los siguientes casos. La regla para estas terminaciones TLI, IN y LI va a ser distinta. No vamos a utilizar la terminación MEG para pluralizar. Aquí va a haber un cambio. Entonces vamos a usar otra terminación. Recuerden, para estas tres terminaciones TLI, IN y LI, que ya están marcadas de otro color en el sustantivo, vamos a pluralizar, vamos a pluralizar con la terminación TIN. TIN. Y vamos con el primer ejemplo. Ayotochkli, que quiere decir armadillo. De forma muy literal sería tortuga conejo, pero eso lo veremos después. Entonces, de decir ayotochkli y decir armadillo, voy a pasar a decir armadillos. Armadillos. Entonces procedo a sustituir la terminación TLI por TIN. Casi latino, amigos. Ayotochtin. Ayotochtin. Eso sería armadillos. Entonces le vamos a traer a su otro compañero para que ya no esté solo. Ahí está. Ayotochtin. Armadillos. Y así se pluraliza con la terminación TLI. Siguiente ejemplo. Oquilin. ¿Qué terminación tiene? IN. ¿Qué va a pasar? Que esa terminación va a desaparecer para pluralizar. Y vamos a usar la terminación TIN. Entonces, pasamos de decir oquilin, gusano, a decir gusanos. Y sería de la siguiente forma. Oquiltin. Oquiltin. Gusanos. Gusanos. Ponemos otro amiguito. Oquiltin. Gusanos. Y pasamos con nuestro último ejemplo. Cali. Cali.
casa. Como decir casas en plural sería igual. Eliminamos la terminación li y agregamos el sufijo tin para decir casas. Caltin. Y por último, amigos, les voy a dejar tarea. Tenemos estas tres palabras: Ikpali, Sayulin, Tochkli. Silla, mosca y conejo. Por favor, en los comentarios díganme cómo pluralizarían estos tres sustantivos según su terminación. Hice dos ejemplos con terminación TL, que fue Mazatl, venado, y Huexolotl, guajolote. Pero ya no hice estos siguientes ejemplos con las demás terminaciones. Entonces dejo de ejercicio estas tres palabritas: Ikpali, terminación LI; Sayulin, terminación IN; y Tochkli, terminación TLI. Espero que les haya gustado esta sesión y disculpen si mi voz se escucha medio extraña. Me acabo de enfermar hace algunos días y apenas voy saliendo de esta enfermedad. Bueno, me despido. Ishkichkamoskla, hasta mañana. Que tengan buena tarde. Mahkuali Teoclac.